Bueno, bienvenidos a la segunda clase de Psicología Evolutiva. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dice Molaro, dependiendo de cuándo cursen esta materia, en estos formatos tecnológicos nuevos que nos permiten acercarnos y cursar en diferentes tiempos y espacios, ¿no? Me causó gracia esa frase de Molaro. Lo van a tener en la última clase, es el profe que da la clase de trabajo en grupo y equipo. Sí, y él lo decía y bueno, lo adopté. Segunda clase de psicología evolutiva. Lo que vamos a hacer es un repaso de lo que vimos en la primera clase como para entrar en tema y vamos a empezar a ver lo que es de esta segunda clase, que es fundamentalmente terminar con la teoría de Piaget, pasando por las diferentes etapas del desarrollo cognitivo y viendo aportes de psicología cognitiva y algún otro aporte más de otro autor o teoría. Así que vamos a empezar por hacer un repasito de la primera clase, ¿sí? Que debería estar, acá voy a tener que ir, momento, porque no abrí ese archivo, lo tengo que abrir ahora. A ver ahora si lo puedo compartir. Compartir. Acá. Bien. Entonces, vamos a hacer el repasito. Vimos de qué se trata la psicología, de que no existe una única teoría, de que existen diferentes enfoques que dan cuenta de diferentes cuestiones vinculadas al funcionamiento psicológico. Relacionamos a los enfoques que vamos a tomar para esta diplomatura con el sistema SICOM, para estudiar cuestiones vinculadas a lo cognitivo, a lo social, a lo cooperativo y a lo cultural. Dijimos que respecto de lo cognitivo nos vamos a referir al aprendizaje y al desarrollo de la inteligencia y del conocimiento con el autor Piaget, que vamos a ver algunos aportes de neuropsicología respecto de la perspectiva funcionalista, el concepto de plasticidad, y algo de neurología con las bases biológicas muy a grandes rasgos, a las que se refiere Piaget como condición necesaria para el aprendizaje. Después en la segunda clase vamos a ver lo que vemos hoy, que es terminar con lo fundamental de las 4 etapas de la teoría de Piaget y aportes de la psicología cognitiva, que son teoría de la mente, atención y concentración, y otro autor que se llama Mildred Parten, que no es de la cognitiva, pero lo tomamos. Para la tercera clase vamos a ver las cuestiones vinculadas a lo social y a lo cultural, y en la última, que la da Molaro, lo vinculado al trabajo en grupo y equipo. Bien, situamos entonces los autores y teorías que vamos a desarrollar en esta diplomatura, en esta materia, en esta línea histórica. Ahí están. ¿Qué más? Vimos de qué se trata el fundamento de esta teoría, que es la epistemología genética o el constructivismo genético de Piaget. Vimos las transformaciones que implicó en el campo de la educación formal, de la enseñanza y del aprendizaje, y de cómo se concibe al niño en general, como paradigma de la época que cambió a partir de Piaget. Y vimos los 4 factores evolutivos que hacen al desarrollo de la inteligencia, que son la cuestión orgánica, la cuestión de la experiencia del ejercicio, de lo social y de la estructuración cognitiva. Vimos también que es importante el aspecto afectivo, que hace a la predisposición del niño por aprender, por asimilar, acomodar y estructurar conocimiento. Vimos las cuestiones sobre lo más general respecto de las bases biológicas que son necesarias para articular con lo psicológico, que van en dirección de mayor complejización y de mayor velocidad de funcionamiento neurológico, y que
que es importante tener presente esta cuestión evolutiva, orgánica, a la hora de trabajar con niños, porque están condicionados por su estadio evolutivo a qué son capaces y cómo son capaces de responder, ¿sí? Bien. Vimos la definición de inteligencia como capacidad de adaptarse a los desafíos del entorno, vimos que tiene un aspecto invariante, que es la adaptación, y vimos que hay un aspecto variante, que es la organización. El aspecto invariante se da a través de la asimilación y la acomodación, que son los procesos por los que ingresan nuevos elementos a la corteza o llegan, se perciben nuevos elementos del entorno, y la acomodación como la forma en que se relaciona esa información con la previamente existente y que da lugar a la estructuración de nuevos esquemas de conocimiento que hacen a la organización, ¿sí? Un aporte de neuropsicología o una serie de aportes en relación a la comprobación científica de estos postulados de Piaget con las imágenes neurológicas que se pueden obtener de las nuevas tecnologías en medicina neurológica. Vimos las perspectivas funcionalista y localizacionista respecto de las funciones psíquicas superiores, y al funcionalismo relacionado con la teoría de Piaget en relación a que lo ambiental hace al modo en que se estructura el cerebro, y el concepto de plasticidad como aquel que postula que las redes neuronales pueden conectarse, pueden reestructurarse a partir del aprendizaje, ¿sí? De la estimulación. Entonces, en el caso de lesiones neurológicas, decíamos que la posibilidad del aprendizaje y la estimulación hace a recuperar algo de esas funciones neurológicas perdidas, y en el aprendizaje, en los casos en los que no hay lesión, hace a estructurar nuevos esquemas de conocimiento, ¿sí? Entonces, esto hace a que nosotros con nuestra enseñanza, básicamente lo que hacemos es incidir en la estructuración neurológica del cerebro de un niño, ¿sí? No es algo abstracto, es algo concreto que las nuevas tecnologías neurológicas pudieron comprobar. Vimos este artículo periodístico que resume muy bien estas cuestiones, vimos las perspectivas funcionalista y localizacionista, el concepto de plasticidad, y vimos el videíto de Carmelo Pitera que daba cuenta de esta mirada integral sobre el niño, sobre el hombre, ser humano digo, y sobre el aprendizaje o la enseñanza en relación a tener en cuenta lo ambiental, a lo situacional, la posibilidad que tenemos de estimular la creatividad con nuestra propuesta, de que el niño disfrute porque eso lo predispone a aprender, y esto contribuya a que tenga más bagaje para dar respuesta a los estímulos ambientales. Bagaje es conocimientos previos, ¿no? Y que se trabaje también en la memoria, porque el niño está todo el tiempo recuperando eso que ya aprendió de otros esquemas para asociarlos con los estímulos nuevos y asimilar nueva información. Y la empatía como esta capacidad social que tenemos de aprender con otros, ¿sí? O de otros también. Acá está la bibliografía y vamos a empezar entonces con la clase de hoy, que es la segunda. Bien, le voy a compartir otro PowerPoint. Muy bien, aquí está. La evolución cognitiva que vamos a ver en esta clase a lo largo de las etapas del desarrollo evolutivo que describe Piaget va en dirección de la complejización y el descentramiento, ¿sí?
El descentramiento tiene que ver con que del nacimiento al comienzo de la edad adulta, el sujeto va pasando de un estado de indiferenciación con el entorno a una percepción egocéntrica de la realidad. Y con egocéntrica no me refiero a narcisista en el sentido de engrandecimiento del yo, ¿no? de creerse mejor o superior, sino con que se percibe la realidad desde el propio punto de vista, y que es más, hasta el niño no puede diferenciar que su punto de vista es diferente al de los otros, ¿sí? Y hacia del egocentrismo, hacia el pensamiento más objetivo, que tiene que ver con poder contemplar las diferentes variables que hacen a la realidad, incluido que uno tiene una mirada desde su propio punto de vista y los otros a su vez también. Bien, Piaget describe 4 etapas en la evolución cognitiva, y cada una de estas etapas también tienen estadios particulares que dan cuenta de los logros cognitivos claves que hacen a la reestructuración cognitiva, ¿sí? Nosotros no vamos a entrar en el detalle más fino de cada uno de los logros cognitivos propios de cada etapa y estadio, porque son muchísimos los aportes que hizo Piaget en este sentido, pero vamos así a delinear los fundamentales. Y como les decía en la clase pasada, la importancia de hacer esto tiene que ver no solo para aquellos quienes trabajan con niños en etapas del desarrollo, sino también para quienes trabajan con adultos, porque estos, primero que todos los saberes y conocimientos previos que tiene un adulto, tienen que sopesarse en relación a la propuesta de enseñanza que nosotros les llevamos, para que puedan establecer esa relación y estructurar esa nueva información. Y además porque también es esto de la plasticidad, que tiene que ver con el modo en que un niño aprende, se desarrolla en la edad adulta también. Y la mejor manera de entender qué es esto de la plasticidad tiene que ver con recuperar cómo fue que se originó, sí, cuál es el origen, el nacimiento de la inteligencia, y cómo es que se desarrolla en la etapa evolutiva que va del nacimiento a la edad adulta, ¿sí? Las 4 etapas son la motora o motriz, la preoperacional, la de las operaciones concretas y la de las operaciones formales. En este cuadrito van a ver los logros fundamentales que trae este cuadro sobre cada una de estas etapas. Para la sensoriomotriz, el control motor y el aprendizaje acerca de los objetos físicos. Yo les decía también la diferenciación entre yo y entorno. En la preoperacional, el desarrollo de las habilidades verbales vinculadas al lenguaje y a las representaciones mentales. En la de operaciones concretas, la posibilidad de empezar a operar con conceptos abstractos, si bien todavía tiene dificultades en este sentido, vamos a verlo. Y en la de operaciones formales, la posibilidad de hacer razonamientos lógicos de tipo inductivos y deductivos, ¿sí? Y de tener un pensamiento sistémico. Bien. Vamos entonces a arrancar por la etapa sensoriomotriz, que va del nacimiento a los 2 años. Esta etapa es interesante para nosotros porque da cuenta de que el nacimiento de la inteligencia está estrechamente vinculado a lo motriz, cosa que para nosotros como profesores de educación física es un gran halago, ¿no? Y no solamente creo que tiene que ver con una concepción abstracta en sí misma, sino que tiene que ver con la realidad de que desde esa predisposición motriz que tiene el deportista, el profe de educación física, el que está apasionado por el deporte, realmente uno se puede enriquecer a lo largo de toda la vida, ¿no? Y como adulto y también como adulto mayor, es
una fuente de enriquecimiento muy, muy grande. Bien, por ejemplo, pienso, ¿no? Para traer un ejemplo, los adultos que no tienen ni la más mínima conciencia corporal de la posición de su cuerpo, de cómo se expresan, de cómo se mueven. Bueno, muchas veces sufren tensiones nerviosas, contracturas, no saben, no pueden disfrutar de actividades que querrían porque no tienen todo este saber. Digo, el movimiento amplía la libertad y amplía las posibilidades de un sujeto a lo largo de toda la vida. Bien, entonces, en la etapa sensorio-motriz, que va del nacimiento a los 2 años, hay 6 estadios. El primer estadio, que va del nacimiento al primer mes, es el estadio de los reflejos del recién nacido. Estos reflejos son la succión, de búsqueda, de presión palmar, de apoyo y marcha, de moro, de gateo y tónico del cuello, y hay alguno más. Yo rescaté los fundamentales para que se entienda a qué va esta etapa. La importancia de esta etapa claramente tiene que ver con la subsistencia, porque son reflejos arcaicos, por sobre todo el de succión, que posibilitan que el bebé sobreviva, ¿no? Para alimentarse tiene que poder hacer uso de esa succión. Bien, vamos a ver un poquito de qué se trata cada uno de estos reflejos. El reflejo de succión tiene que ver con que el niño, cuando un objeto entra en contacto con sus labios, succiona. El de búsqueda es el reflejo por el que el niño, cuando un objeto entra en contacto con su cara, dirige su boca hacia ese objeto. Fíjense qué compleja o qué actividad compleja esta, de que ya ni siquiera solamente succiona aquello que tiene en su boca, sino que aquello con lo que entra en contacto con su cara le sirva para dirigir su boca hacia ese objeto, fundamental para la supervivencia. Esto también lo hacen los animales que no pertenecen al campo del lenguaje, como los seres humanos, que también hacen lo mismo, ¿no? Todavía no tienen ninguna diferenciación prácticamente cognitiva en ningún sentido, y el bebé humano, y ya puede hacer esto. Bien, el de presión palmar es el reflejo por el que si al niño se le apoya un objeto en la mano, lo aprieta, y se cree que es un reflejo arcaico, herencia del reflejo de los primates, de aferrarse al pelo. El de apoyo y marcha es el reflejo por el que si los pies del bebé toman contacto con una superficie, las piernas tienden a extenderse y tiende a hacer pasos hacia adelante. El reflejo de moro es el reflejo por el que cuando el niño escucha un sonido muy fuerte o hay un movimiento brusco en su cuerpo, el niño extiende los brazos y luego los recoge. El de gateo es el reflejo por el que cuando el niño está en decúbito ventral y se tocan sus pies, tiende a flexionar y extender la pierna con la que uno contacta. El tónico del cuello es aquel reflejo por el que cuando el niño dirige la cara hacia uno de sus lados del cuerpo, a la vez extiende el brazo hacia ese lado y flexiona el del lado contrario, ¿sí? Acá los tenemos, el tónico del cuello, el de prensión, el de la marcha y el de gateo. ¿Qué es importante para nosotros de esto? Darnos cuenta que antes de cualquier capacidad cognitiva, la motricidad es la condición necesaria para que el niño, primero, sobreviva y segundo, empiece a desarrollar conocimiento e inteligencia, ¿sí? Fundamental. Y esto yo creo que es así a lo largo de toda la vida, siempre. No creo que sea solo propio característico de esta etapa del evolutiva. Bien. Del primer mes al cuarto mes se da la formación de los primeros esquemas de conocimiento adquiridos. Esto tiene que ver con que la motricidad del niño ya no es refleja solamente, sino, es más, los reflejos se pierden. Esto es interesante también. Al cabo, cada uno de estos reflejos se pierde genéticamente
al cabo de 2 meses o 4 meses, depende de qué reflejo se trate, se pierde, ya el niño no responde con ese reflejo, ¿sí? Y se pierde porque en su lugar aparecen los hábitos, que los hábitos son adquiridos, ya no son respuestas reflejas, sino que son ejercicios, actividades que el niño realiza en base al aprendizaje que adquirió por esos reflejos que le vinieron de naturaleza, digamos, ¿no? Entonces, el niño, en base a practicar estas actividades vinculadas a los reflejos, va desarrollando conocimiento fundamentalmente sobre su propio cuerpo y su posibilidad de moverse. Aún no es inteligencia porque no existe una relación entre una comprensión entre los fines y los medios, ¿sí? Es simplemente un ejercicio físico que parte de estos reflejos. De los 4 a los 8 meses, el niño puede coordinar la visión con la aprehensión. Entonces el niño toma un objeto, lo chupa, lo golpea, trata de agarrar un objeto colgante, y así empieza a diferenciar su yo del entorno, porque si puede dirigir su atención, su visión sobre un objeto y coordinarlo con el movimiento de su mano, ya puede empezar a establecer estos límites entre él y el entorno, ¿sí? En psicoanálisis, los 8 meses es el momento en que el niño se angustia por tomar noción de la separación de sí mismo respecto de su madre, ¿sí? Desde el nacimiento hasta aproximadamente los 8 meses, esta indiferenciación del niño con su entorno incluye fundamentalmente a la madre. La madre es como una parte de sí mismo. Y a partir de los 8 meses el niño empieza a poder tener noción de que él y la madre son sujetos diferentes. Y esto le provoca una gran angustia, ¿no? Por eso se llama la angustia de los 8 meses. Y en general los niños en esta edad empiezan a llorar a la hora de dormir y reclaman constantemente a la mamá y quieren estar todo el tiempo ocupados de la mamá, y etcétera, etcétera. Que lo atravesó sabe que se nota claramente que a los 8 meses sucede algo de esto. Bien, la reacción circular es el hábito por el que se prueban diferentes medios, pero sin que haya un fin previamente determinado, ¿sí? Empiezan a realizarse acciones que no están vinculadas a ninguna intención, pero sí le sirven al niño para empezar a conjeturar qué es lo que pasa con cada una de esas acciones que realiza. Y empieza a ser el principio de diferenciación entre el fin y el medio. Por eso se llama el umbral de la inteligencia, empieza a aparecer esta relación entre medios y fines. De los 8 a los 12 meses desarrolla la inteligencia práctica, es decir, que puede ya diferenciar o tener intención de llevar adelante un fin y asociarlo con los medios necesarios. Se acentúa la atención sobre el entorno, aparece la intencionalidad, esto que decía vinculado al fin, y se coordinan las primeras acciones de tipos medio fines, ya lo dije también, y esto permite empezar a comprender las relaciones entre los objetos y los hechos, ¿sí? Permitiendo que el niño, el conocimiento muchas veces tiene que ver con la cuestión de la posibilidad de anticiparse, porque como hay a los hechos, porque como hay un conocimiento previo que se estructuró al modo de conocimiento lógico, uno ya puede anticipar frente a otra situación qué es lo que posiblemente va a ocurrir. Y esto empieza a ser una capacidad que tiene el niño hacia esta edad. Entonces, por ejemplo, si quiere quiere alcanzar un objeto que está muy alto, va a tomar la mano del adulto y la va a llevar o va a señalar hacia el objeto que quiere alcanzar para que el adulto se lo pase, ¿sí? Bien, de los 12 a los 18 meses, estamos hablando de un niño de 1 año o a 1 año y medio, empieza a experimentar nuevos medios
diferenciándolos de los ya conocidos para él. Y aparece esta creatividad por parte del niño, que es qué otras actividades puede hacer en su entorno. Y empezar a enriquecerse, a enriquecer su experiencia de innovar en base a estos esquemas anteriores y llegando a nuevos saberes respecto del entorno. Es la etapa en la que el niño prueba a ver qué pasa, entonces realiza experimentos, digamos, sobre la realidad, sobre su entorno, en que tira de los objetos o los lanza, y así va viendo qué es lo que sucede, ¿sí? Bien, de los 18 a los 24 meses, o sea, del año y medio a los 2 años, es capaz de empezar a formarse representaciones mentales en forma de imágenes, y esta capacidad de hacerse representaciones mentales empieza a permitirle poder combinar pensamientos o articular representaciones en forma de pensamientos para empezar a comprender, ¿sí? Las representaciones son se dan fundamentalmente en forma de imagen o de palabra y se articulan en pensamientos, ¿sí? Y de esa manera puede ir anticipando los efectos de sus acciones sobre el entorno. Bien, en resumen entonces, lo fundamental para tener en cuenta respecto de esta etapa es que lo motriz es la base necesaria y fundamental para que se pueda desarrollar la inteligencia, ¿sí? Y que, o sea, que un bebito quietito en una cuna sin estímulos va a ser un niño que va a poder desarrollar menos inteligencia que un niño, un bebé estimulado, ¿sí? Esto es así. Y como otro logro fundamental de esta etapa, el de la permanencia del objeto, por la que el bebé comprende que las cosas que no percibe pueden seguir existiendo. Vamos a ver un video que no responde, no coincide con las edades que Piaget concebía respecto de este conocimiento, que es el de la permanencia del objeto, porque este video da cuenta de que este saber es mucho anterior al momento en que lo concebía Piaget como logro cognitivo. Pero bueno, es muy interesante porque justamente suma a esto de si esta noción de permanencia del objeto es algo tan temprano en un niño. Vamos a verlo entonces. ¿Dónde está? A ver, no lo veo. Un momento. A ver ahora. Acá está. Muy bien. El estudio de las reacciones de los bebés ante lo que ven proporciona a los psicólogos una ventana hacia su mente. A fin de determinar si los bebés pueden pensar en los objetos cuando estos desaparecen, René Bailaxon y Andrea Aguiar han llevado a cabo una serie de experimentos de gran precisión. A Jasmine, de 2 meses y medio, le muestran un muñeco que se oculta tras una pared. Acto seguido, ve al muñeco salir por el otro lado. Mientras el muñeco se desplaza de un lado hacia otro, los ojos de Jasmine se mueven como si lo estuviera siguiendo, dando a entender, para sorpresa de los investigadores, que retiene el muñeco en su mente incluso cuando no puede verlo. Tras 1 o 2 repeticiones, pierde el interés por esa demostración tan obvia. A esta pronta edad, los bebés enseguida se aburren cuando ya no hay nada que capte su atención. Pero después cambia el decorado y le muestran 2 columnas. El muñeco se esconde tras la primera y cuando aparece por detrás de la segunda, Jasmine parece confusa.
Al igual que un adulto en un espectáculo de magia, lo observa incrédula, como si supiera que es imposible que el muñeco pueda desvanecerse en el aire. Por la cantidad de tiempo que pasa observándolo, los psicólogos se dan cuenta de que incluso un bebé de 2 meses y medio no solo sabe que los objetos existen cuando no están a la vista, sino que continúan existiendo en el tiempo y el espacio. Ana tiene 3 meses y medio. Ha venido a un guiñol distinto. Ve cómo un conejito se oculta tras un torreón y cómo aparece por el otro lado. La segunda vez ya comienza a seguirlo con la mirada. Espera que reaparezca. Tras unas cuantas repeticiones, da muestras de aburrimiento. Se produce un cambio de personaje. Cuando el conejo aparece de detrás del segundo torreón, sin ser visto en el espacio intermedio, Ana parece desconcertada y sigue mirando. Los investigadores concluyen que a los 3 meses y medio, los bebés saben algo más de lo que sabían hace un mes. Los objetos alargados no pueden esconderse detrás de los cortos. Resulta sorprendente que a través de la observación su mente esté activa, razonando, resolviendo y usando lo que los filósofos denominaron antaño las reglas de la lógica. Bien. Bueno, muy claro el video, ¿no? Sobre la permanencia del objeto, cómo esta noción, según esta investigación, es tan temprana, está ya vigente en bebés tan chiquitos. Bien, vamos a seguir entonces con el PowerPoint. Acá. Bien, ahí vimos el videíto de permanencia del objeto como uno de los logros cognitivos de la etapa sensorio-motriz, ¿sí? No me pasa la diapositiva. A ver, esperen que voy a ponerlo otra vez. Ahí está. Entonces, vamos a la segunda etapa, que es la preoperacional, que va de los 2 a los 7 años. Ya acá una etapa en la que el profe de educación física o el entrenador ya está mucho más implicado en general en lo laboral, ¿no? Y acá en esta etapa vamos a encontrar 2 estadios, uno que va de los 2 a los 4 años, y en que aparecen, que era el modo en que culminaba en la etapa anterior, estas representaciones simbólicas, que es esta capacidad de representarse mentalmente al mundo, al entorno, a través de imágenes y de palabras y de articularlas en pensamientos y razonamientos, ¿sí? Esta capacidad de representación simbólica da lugar a diferentes capacidades cognitivas por parte del niño, como son la imitación diferida, en que imita una situación en ausencia del modelo, el juego simbólico, que es un juego de ficción acompañado de objetos simbólicos, el dibujo como representación de una imagen mental, la imagen mental como representación de la realidad, y el lenguaje como la capacidad de poner en palabras la evocación verbal de sus pensamientos, ¿sí? El primer estadio, que es el intuitivo, el segundo, perdón, estadio, que es el intuitivo, que va de los 4 a los 7 años, se refleja es más difícil esto ya, en la centración, que es una de las capacidades cognitivas más fáciles de entender de este estadio, que es digamos, la forma en que el niño llega a conclusiones a partir de tener en cuenta un solo aspecto de la realidad, ¿sí? Sería como generalizar en base a algo muy particular.
Ahora estoy tratando de pensar un ejemplo, pero si el niño, por ejemplo, ve que lanza una pelota en diagonal hacia una pared y esta rebota en ángulo, puede llegar a, por medio de este razonamiento, de este tipo de centración, a la conclusión de que siempre que arroje la pelota en ángulo hacia la pared, va a ir hacia el mismo lugar, ¿no? Porque la arrojó en ángulo. Lo cual no es cierto, porque hay una relación física de cómo esto va a suceder, y no siempre va a suceder igual, pero él va a va a llegar a una conclusión en base a una sola experiencia o un solo aspecto de la experiencia. Bien, el razonamiento transductivo tiene que ver con justamente anticipar el desenlace de una situación en base a similitudes particulares con otros eventos, ¿sí? Está relacionado con este juicio de centración. El pensamiento irreversible tiene que ver con la imposibilidad de revertir mentalmente las transformaciones. Después vamos a ver un videito de eso para que quede más claro. Bien. Una característica clave de esta etapa es el egocentrismo, que como decíamos no tiene que ver con ser creído, como se concibe desde el sentido común, digamos, sino que tiene que ver con la forma en que el niño percibe el mundo desde su propio de vista y que no puede reconocer aún que los demás lo perciben desde su propio punto de vista, que es diferente del suyo propio, ¿sí? Entonces no puede articular respecto de una situación que pueda haber diferentes puntos de vista. Esto es clave respecto de las reglas y de las normas grupales, porque el niño va a estar centrado en cómo él ve la situación y no como por ejemplo el docente la ve, y de que el docente necesita que por favor para que pueda explicar un ejercicio hagan silencio. Él le va a costar articular esto de que el docente ve la situación de otra manera o de que sus propios compañeros la ven de otra manera. Entonces, por ejemplo, en el juego, esto implica que en esas edades, 5, 6, aún 7 años, el niño necesite de la intervención del adulto para establecer las reglas, porque no la puede autorregular, porque no puede articular esto de que su transgresión a la regla afecta a el punto de vista o a las posibilidades del otro, por ejemplo, ¿no? Y que a su vez la transgresión del otro lo afecta a él y que por eso es importante respetar la norma como modo de regular las interacciones sociales. Entonces, en el juego y en la educación física, esto va a dar lugar a la moral heterónoma, que tiene que ver con que esa regla venga dada desde afuera, la establezca el adulto y la haga respetar el adulto, ¿sí? Porque el niño todavía no es capaz de hacer este cambio de puntos de vista respecto de la realidad. A su vez, el egocentrismo da lugar al lenguaje egocéntrico propio de esta etapa, en que el niño está un poco despreocupado de su interlocutor, ¿sí? No siempre, pero cuando está jugando a veces no está preocupado sobre a quién le está hablando. Él está jugando y él habla solo sobre lo que juega, sobre lo que está pasando en su juego. Y esta es una función que después Vygotsky va a retomar diciendo que es un ejercicio de lo lingüístico que el niño empieza a ejercitar, a poner en práctica, para después llevarla al ámbito de lo social, ¿sí? Y desde el punto de vista de Freud, por ejemplo, también es un modo en que el niño practica o pone en juego lo emocional y lo afectivo que lo afecta de su crianza con su familia, por ejemplo. Entonces él tramita algo de esto traumático o emocionalmente movilizante para él en ese juego en el que habla solo, ¿sí? Y arma situaciones y demás. Decíamos que es la base del lenguaje social.
este ejercicio que hace para consigo mismo. Bien, el animismo consiste en que justamente como el niño concibe que las cosas son como él las piensa, entonces el sol o la mesa también, a ellos también les atribuye la intención que él cree que pueden haber tenido, como si fuera que estuvieran vivos. Entonces la mesa le pegó, ¿sí? Porque como él pasó caminando por el lado de la mesa y se golpeó, entonces, y él cree que los demás ven las situaciones desde la misma perspectiva, dota de vida a esa mesa y le dice que es mala porque le pegó, ¿sí? Bien, la relación con el sistema SICOM es fundamental porque en esta etapa, decíamos de nuevo, se da, por ejemplo, el deporte formativo, las propuestas de tipo formativas en lo motriz. Y, por ejemplo, se van a poder implementar muchas de las propuestas del sistema SICOM a través del juego simbólico, que tiene que ver con hacer como sí, a través de la imitación diferida, que tiene que ver con poder memorizar un modelo de movimiento y reproducirlo en ausencia de ese modelo. Está lo de la moral heterónoma que les mencionaba, y a pesar, digamos, más allá, que lo vamos a ver con Vygotsky después, de respetar el momento evolutivo del niño, de que no puede ponerse en el lugar del otro, también, después vamos a ver con el concepto de zona de desarrollo próximo, empezar a pensar en los estímulos necesarios que sean favorables en el sentido de que el niño empiece a poder elaborar lo que se viene para la etapa siguiente, ¿sí? Entonces, si el niño tiene 5 o 6 años y está parado en la moral heterónoma, empezar a trabajar desde la propuesta didáctica, cómo ese niño puede empezar a salir de esa regla dada desde afuera y puede empezar a entender que que el punto de vista suyo es uno entre muchos y así autorregular la norma, ¿sí? Momento que voy a entrar al Zoom, a ver si se sigue grabando bien. Vamos a ver si recibí un mensaje. Siempre estamos en la duda de si... Ahí está. Funciona. Excelente. Decía, los 40 minutos nos va a cortar o no nos va a cortar. No nos cortó. Bien, seguimos. Vamos a ver un videito muy breve, muy casero, sobre el juego simbólico, pero para aquel que no está con niños es como un recordatorio de qué se trata esto del juego simbólico. Entonces les voy a compartir, un momento, pantalla. Acá en el video lo nombraron como imitación diferida, pero está mal, es incorrecto, ¿sí? Es un ejemplo de juego simbólico. Imitación diferida es poder imitar un modelo en ausencia del modelo. Ahí va. Acá. Ese es tu juguete preferido. ¿Y por qué te gusta tanto? Porque a mí me gustan mucho los osillos. ¿Te gustan mucho los osillos? Bueno, si venimos a jugar en la familia. Sí, bueno, ¿yo quién soy? La tía. La tía. ¿Y tú? La mamá. La mamá. Y él es el bebé. Listo. ¿Y yo qué hago? Voy a ir a comprarle la comida. Listo. Yo voy a ir a comprar el pescado que pescamos ahora. Sí, clave. Traje este pescado y traje esto para hacer la ensalada. ¿Usted sí sabe cocinar? Sí, entonces tengo el bebé que cocina. Bueno, cocine pues.
Y a ese le gusta el pescado. Ah, bueno, señor. ¿Y qué pasa si se traga una esquina? Ah, bueno. ¿Esto es para mí? Ok. El bebé ya comió. ¿Y usted no va a comer pescado? ¿No le gusta? Sí. Ah, ahorita más tarde. Ah, bueno. Bien. Bueno, este juego, muy sencillo y muy espontáneo, que es la cotidianidad de cualquiera que tiene un niño entre 4 y 7 años, si tienen hijos o si trabajan con niños en estas edades, saben que todo el tiempo quieren hacer juego simbólico. Bueno, mi hijo tiene 5 años y siempre, ¿no? Es una historia en la que un objeto lleva adelante otra función y en la que es el increíble Hulk o es lo que fuera y él arma toda una historia. Y es un gran ejercicio de la imaginación y de la creatividad, ¿no? Y fíjense la predisposición al aprendizaje que tiene el niño, que lamentablemente después muchas veces las propuestas tradicionales aplastan, que todo el tiempo quiere aprender, todo el tiempo quiere hacer esto que es propio de su etapa evolutiva, ¿sí? Y muchas veces uno, porque como adulto no está en esa misma etapa, le cuesta seguir esa propuesta y ese ritmo y ese entusiasmo, está de alguna manera limitando esa posibilidad de que ese niño aprenda. Si bien también está bien el límite, porque a veces, digamos, es bueno que uno como adulto también ponga un límite. Bien, entonces vamos a volver al PowerPoint. Decíamos que una propuesta en edades de este tipo tiene que contemplar la imitación diferida, el pensamiento simbólico, ¿sí? Un momento. Ahí va. Vamos ahora a ver otro video. Este video parte de un aporte de la teoría de la mente y tiene que ver con esta imposibilidad del niño de ponerse en el lugar del otro, de concebir que así como él tiene una mente propia y un punto de vista propio sobre la realidad, los otros también, ¿sí? Brevemente, la teoría de la mente es esta capacidad de atribuir pensamientos e intenciones a otras personas y de tomar conciencia de las diferencias que hay entre puntos de vista. ¿Qué más? Vamos a ver entonces el videíto de una experiencia que se llama, o un experimento que se llama el test de la falsa creencia. Este videíto, les recuerdo, es un experimento sobre cómo el niño aún no es capaz de concebir que los otros tienen una mente independiente de la suya. ¿Sí? Esperen que estoy tratando de encontrarlo. Ahí está. Empecemos con Iwan. Empecé. Cuando esté listo. Le enseñamos a Iwan una hucha.
¿Qué cree que hay dentro de ella? The money. Sacamos el dinero y lo reemplazamos por canicas. ¿Qué cree ahora Iwan que hay dentro? Hasta aquí bien. Pero ahora viene la dificultad. Le pedimos a Iwan que imagine que entra en la habitación un amigo que no nos ha visto sustituir el dinero por canicas. ¿Qué pensaría ese amigo que hay en la hucha? Iwan todavía no posee teoría de la mente. Aún imagina que todos saben lo que él sabe. Y viene Lorenzo. También tiene 3 años. ¿Qué cree que hay en la hucha? Reemplazamos el dinero por canicas. Según Lorenzo, ¿qué dirá otra persona que hay en la hucha ahora? Vamos. Francesca, de 4 años, casi acierta. Pero su hermana gemela, Siseli, está a punto de demostrar que sabe leer la mente. Pero Alana está demasiado confusa para contestar. Money. Los niños de más edad están seguros de que, aunque ellos saben que en la hucha hay canicas, si alguien entrara en la habitación pensaría que contiene... Money. 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 Cuando aciertan, incluso pueden explicar por qué. I think she thinks there's money in it. Which one is the money in? Algunos niños poseen teoría de la mente ya a los 3 años y otros no la tienen hasta los 6. Hay muchas formas de utilizar esta nueva facultad. A algunos niños se les dará bien hacer amistades. Otros la usarán para motivar a otros y se convertirán en líderes. Entre el 60 y el 90% de la comunicación humana es no verbal. Se utiliza la expresión corporal, expresiones faciales y el tono de la voz. La lectura de la mente nos permite interpretar esas señales. Algunas personas cuentan con una teoría de la mente mejor que otras, aunque todos seguimos perfeccionando esta actitud durante toda nuestra vida adulta. Si no evoluciona por completo, se debe a un problema mental llamado autismo. Bien. Esta experiencia, si quieren, la pueden hacer, es muy divertida. Se puede hacer con, por ejemplo, una caja de fósforos, con fósforos adentro, y después cambiar los fósforos por piedritas, y van a ver que, bueno, funciona de la manera en que lo vieron en el video, así tal cual. Y esta experiencia da cuenta de que hay niños que antes o después desarrollan esta capacidad de entender que el otro tiene un punto de vista diferente del suyo, que tiene una mente diferente de la suya y que tiene pensamientos e intenciones y un punto de vista diferente del suyo, ¿sí? Vamos a volver a la diapositiva. ¿Dónde estoy? Un momento, esto no era.
Bien. Ahí vimos entonces el videíto sobre la teoría de la mente. Vamos a ver ahora unos videos sobre experimentos preoperacionales, que tiene que ver con esta imposibilidad o este pensamiento irreversible, ¿sí? Con la imposibilidad de comprender la posibilidad de que la sustancia se pueda mantener algunas de sus cualidades a través de las transformaciones que puede ir sufriendo y que estas transformaciones puedan ser reversibles, ¿sí? Vamos a ver entonces algunos experimentos sobre este tipo de pensamiento preoperacional que es irreversible. Ahí les voy a compartir los videos. Muy bien, ahí va. ¿Cuál pila tiene más monedas? ¿Esta o esta? ¿O son iguales? Son iguales. Son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque llevan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ahora mira. ¿Cuál pila tiene más monedas? ¿Esta o esta? Esta. ¿Esta? Sí, porque, ¿Por qué? porque se separaron todas. ¿Cuál pila dijiste que tenía más monedas? Esta. Esta. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuántas monedas tiene esta? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿Son iguales? Sí. Sí. Okay. ¿Los dos vasos tienen la misma agua? Sí, porque Sí. son de hojas. Ok, ahora mira. Sí. ¿Cuál vaso tiene más agua? Este, ¿Por qué? porque tiene así, porque llega hasta aquí. Porque llega hasta aquí. Porque es de hoja y si tiene mucho hasta aquí, se llena y luego llega hasta aquí. Ok. ¿Y ahora? ¿Cuál tiene más agua? Porque ya llegó hasta aquí. Entonces, ¿este tiene más agua? ¿Sí? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Mira, fíjate bien en los vasos. ¿Cuál tiene más agua? ¿O son iguales? ¿Son iguales? ¿Son iguales? Sí, porque... Mira, Brandon, ponme atención. ¿Cuál de las dos bolitas tiene más plastilina? ¿Esta o esta? Esta. ¿O son iguales? A ver. Esta creo. ¿Esta? Ok. ¿Y por qué? Porque si haces más así, se convierte un poquito más grande. Yo voy a traer algo. ¿Y ahora? ¿Cuál tiene más plastilina? ¿Esta o esta? ¿O son iguales? Sí, si esta parte es más aplastada, se convierte así. Luego si ya así bonita, se convierte, sí. Esta tiene más plastilina. A ver, entonces, ¿cuál tiene más plastilina? ¿Esta o esta? Esta. ¿Esta? Sí, porque esta está aplastada. Esta está aplastada. Bueno. Vamos a volver a las diapositivas. ¿No? Otra vez.
Ahí va. Bien. Ahí vimos entonces estos experimentos que dan cuenta de el pensamiento irreversible, ¿sí? Entonces vamos a repasar toda esta etapa que es preoperacional, que va de los 2 a los 7 años, está caracterizada por el uso de las representaciones simbólicas y por el pensamiento irreversible y el razonamiento transductivo y la centración, por el egocentrismo, por esta imposibilidad de ponerse en el lugar del punto de vista del otro, el animismo. Vimos que en lo deportivo se relaciona con esto de la moral heterónoma y de los juegos simbólicos y de la imitación diferida. Vimos el video sobre el juego simbólico, esto de hacer que las cosas tengan una función diferente a la habitual, que es un juego creativo de la imaginación. Esto de la teoría de la mente con el experimento de la falsa creencia, y el experimento del pensamiento irreversible. Bien, vamos a la etapa de las operaciones concretas, que va de los 7 a los 12 años. Esta etapa se caracteriza por la estabilidad lógica. Momento, dice, está grabando, bien. La etapa se caracteriza justamente por empezar a poder articular pensamientos reversibles, ¿sí? De poder empezar a concebir que un objeto puede experimentar transformaciones, pero que esto hace que esas operaciones sean posibles de revertirse para que el objeto vuelva a su estado inicial, ¿sí? Y hace la noción de conservación, que veíamos que el niño aún no tiene en el pensamiento irreversible de la etapa anterior. Y esto hace a la estabilidad lógica y a la lógica en sí misma, porque tiene que ver con el desarrollo del conocimiento y de la comprensión y del saber sobre la realidad. Vieron que en el video que vimos, el niño intenta explicar esto que sucede con la plastilina y con el agua, con unas argumentaciones muy poco realistas, ¿no? Sí, que están más asociadas a su fantasía, al juego, a su creatividad, pero no a la estabilidad lógica del mundo físico, ¿sí? Y el niño aún no lo va a poder entender en cierto punto de la etapa anterior. Sí, vieron que también, como vimos en el video de la teoría de la mente, hay puntos en el que el niño empieza a dudar sobre eso que está sucediendo, o sobre lo que antes creía que sabía, y que los hechos le demuestran que no es así. Entonces, en los videos vimos, tanto en el video de la teoría de la mente como en el de la conservación de la materia, esto de que el niño empieza a dudar de sus razonamientos, y ahí es cuando comprende la lógica, ¿sí?, del mundo físico. Bien. Aparecen las operaciones de clasificación y segregación que tienen que ver con poder agrupar elementos en base a sus características comunes o en relación a sus digamos, o respecto de la relación que tienen entre sí. Por ejemplo, chiquito, mediano, grande, ¿sí? Bien. Y también aparece en esta etapa la moral autónoma. Ya pasamos de la moral heterónoma, que tenía que ver con que el niño no pudiera entender que los otros tienen una mente diferente de la suya, a que el niño comprenda esto. Entonces puede entender que la regla es un modo de regular la interacción social, y que él también está incluido en este ordenamiento, y que pueda respetarlo desde su propia comprensión
del fenómeno grupal social y no a partir de respetar de las indicaciones de un adulto, ¿sí? Bien, en el sistema SICOM tenemos una metodología que justamente hace foco en estas cuestiones, que es la del cambio de roles, de señalador a ejecutor y lector, en donde los niños pasan por estos tres roles, en que, por ejemplo, uno muestra un ejercicio, el otro lo ejecuta y un tercero corrige las fallas en la ejecución, y después cambian de rol. Y este cambio de roles es fundamental, porque justamente hace a que el niño pueda entender que puede en un momento dado ocupar un lugar y en otro momento otro lugar respecto de sus compañeros. Y esto obviamente enriquece sus puntos de vista sobre la realidad, porque puede ver la realidad desde diferentes roles. Esto, bueno, en el vóley es fundamental, porque vieron que los jugadores ocupan, no soy especialista en vóley, pero más o menos hasta acá llego, que ocupan un lugar en la cancha y que ese lugar en la cancha tiene que ver con una diferente función, con el que saca, el recepciona, bloquea o remata, ¿no? Y bueno, si bien hay jugadores especialistas en cada una de estas cosas y van a intentar acomodarse en la cancha de manera de llevar adelante su especialidad, también, bueno, a veces dada la circunstancia de juego, llevan adelante la acción que haga falta dada la situación, ¿sí? Justamente una articulación de puntos de vista muy compleja. El básquet en ese sentido también es así. Si bien después resulta que un defensa puede llegar a meter un tanto o un triple o lo que fuera, hay una asignación de roles y una articulación, ¿sí?, en el juego, que implica que cada uno conozca su rol respecto de la situación y lo articule con los roles de los demás. Bien, esto se ve, por ejemplo, con los nenes que juegan a la pelota cuando tienen 4 o 5 años, que corren todos juntos atrás de la pelota, porque todavía no pueden entender esto de que cada uno ocupa un punto de vista diferente dentro de la cancha, ¿sí? Uno mediocampo, el otro defensa, el otro goleador, o de ala izquierda, de derecha, ¿sí? Bien, así que a nivel de los deportes de equipo esto es fundamental, esto es clave. Y en los individuales también, porque muchos, por ejemplo, bueno, en triatlón en que yo competía, uno especulaba mucho con esto de que sos bueno nadando, entonces te quedas un poco atrás en la bici, pero después vas a recuperar corriendo respecto de tal que no es bueno corriendo, pero es bueno en la bici, y, ¿no?, articular puntos de vista. Bien, la etapa de las operaciones formales va de los 12 a los 15 años, y en esta etapa ya llegamos al pensamiento, al máximo potencial de razonamiento, de pensamiento y de capacidad cognitiva posible en el desarrollo evolutivo, que es el razonamiento hipotético deductivo, y que es la posibilidad de considerar una situación y razonar deductivamente, obtener conocimiento, ¿sí? Y esta posibilidad cognitiva, que tiene que ver con manipular representaciones abstractas, o manipular, no, digamos, operar con representaciones abstractas de la realidad, nos permite plantear hipótesis y hacer experimentos mentales para probarlos mentalmente y, bueno, aislar las variables o controlar las variables fundamentales que influyen en la posibilidad de llegar al resultado al que aspiramos, ¿sí? Es decir, bueno, si yo quiero y lograr este objetivo, y para ese objetivo pueden darse todas estas diferentes situaciones, lo que tengo que aspirar a mejorar son estas dos variables que son las que más influyen en llegar al resultado al que yo aspiro, ¿no? Entonces, supongamos en lo deportivo puede llegar a ser vinculado a si centrar el entrenamiento en la carga, en el volumen, en la especificidad, en la variabilidad, en qué momento del año, y ¿no? En base a todas estas hipótesis de cómo obtener el mejor resultado posible.
En relación al sistema SICOM, justamente esta capacidad hipotética deductiva va a tener que ver con la capacidad de que el adolescente, el puber, el joven adulto, empiece a poder imaginar planteos estratégicos y a anticiparse a situaciones para intentar obtener éxito en sus objetivos, en base a las hipótesis que se formula sobre la realidad, ¿sí? Bien, ¿qué más puedo decir de esto? Que todo lo anterior que se trabajó en las etapas anteriores va a ser a la posibilidad de acceder a este logro cognitivo hipotético deductivo, ¿sí? De tipo formal. Si no se lograron si no se alcanzaron los logros cognitivos de las etapas anteriores, no se va a poder acceder a el logro cognitivo de esta etapa, que es la formal, ¿sí? Y que es la más compleja del desarrollo evolutivo. Bien. Vamos a ver ahora algunas cuestiones vinculadas a un aporte de la psicología cognitiva que tienen que ver con el estudio de la atención y la concentración. La atención es hacia dónde dirigimos nuestros recursos cognitivos sobre la realidad y nos permite tener conciencia de aquello a lo que estamos prestando atención, ¿sí? Y procesar información sobre eso que estamos atendiendo. La concentración es la capacidad de sostener la atención fija en un estímulo dado e ignorar los estímulos distractores, ¿sí? Y esto, la capacidad de concentrarse, no es fija a lo largo de toda la vida, sino que va sufriendo modificaciones y muchas de estas modificaciones tienen que ver muchas veces con otras cuestiones que son de tipo motivacional, afectivas, etc., pero también con la cuestión evolutiva. Vamos a ver la cuestión evolutiva, pero no siempre es porque un chico no presta atención porque no puede evolutivamente, ¿eh? A veces no presta atención o no se concentra porque no le interesa. Más una cuestión de tipo afectiva. Entonces, primero, antes de entrar en las diferencias de la atención y la concentración a lo largo del desarrollo evolutivo, vamos a ver dos videitos muy interesantes sobre esto que es la atención y la concentración, y que tiene que ver con que esta participación activa del sujeto también hace a esos estímulos que seleccionan de la realidad sobre los que pone su energía, y eso necesariamente hace a ignorar los estímulos a los que no está atendiendo, ¿sí? Entonces vamos a ver dos videos muy interesantes que tienen que ver con la atención y la concentración en este sentido, en el sentido de qué activos que somos nosotros como sujetos en aquello que percibimos, atendemos y en lo que nos concentramos, ¿sí? Voy a compartirles los videitos. Hola, soy Richard. Ella es... Un momento. Ahí va. Hola, soy Richard. Ella es Sara. Y vamos a realizar el asombroso truco de la carta que cambia de color, con esta baraja con la parte de atrás de color azul. El truco es muy sencillo. Voy a extender las cartas enfrente de Sara y pedirle que saque una carta. A ver, voy a coger esta carta. Sara podría haber escogido cualquier carta de la baraja, pero eligió la que está encima de la mesa. Voy a pedirle que nos enseñe la carta que ha elegido. De acuerdo, la carta que elegí es el 3
3 de rombos. 3 de rombos, una elección perfecta. Meto la carta de nuevo en la baraja. Extiendo la baraja boca arriba sobre la mesa y con un clic vemos la carta que eligió Sara, que tiene la parte de atrás de color azul, lo cual es normal. Pero lo que es sorprendente es que las demás cartas tienen la parte trasera roja. Y este es el asombroso truco de las cartas que cambian de color. Hola, soy Richard. Ella es Sara, y vamos a realizar el asombroso truco de la carta que cambia de color, con esta baraja con la parte de atrás de color azul. El truco es muy sencillo. Voy a extender las cartas enfrente de Sara y pedirle que saque una carta. A ver, voy a coger esta carta. Sara podría haber escogido cualquier carta de la baraja, pero eligió la que está encima de la mesa. Voy a pedirle que nos enseñe la carta que ha elegido. De acuerdo, la carta que elegí es el 3 de rombos. 3 de rombos, una elección perfecta. Meto la carta de nuevo en la baraja. Extiendo la baraja boca arriba sobre la mesa y con un clic vemos la carta que eligió Sara, que tiene la parte de atrás de color azul, lo cual es normal. Pero lo que es sorprendente es que las demás cartas tienen la parte trasera roja. Y este es el asombroso truco de las cartas que cambian de color. Bien. Bueno, yo cuando vi este video no podía salir de mi asombro, ¿no? De todas las cosas que pasan y uno no tiene ni la menor idea. Increíble, yo creo que no me di cuenta de ningún cambio la primera vez que lo vi. Estaba muy compenetrada mirando las cartas. Y así es lo que sucede con nuestra atención. Cuando estamos prestando atención a un estímulo, no estamos prestando atención a los otros y no los percibimos, por lo tanto no son conocimiento y no son parte de la realidad. Y en esto se basa la magia, ¿no? En engañar a la percepción de alguna manera y a la atención. Bien, creo que tengo otro videito más. Sí, tengo otro videito más, les voy a compartir ahora, a ver. Sobre la concentración. Ahí va. Eso es. Ahí va. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Bien. Vieron que en este aparece un osito negro haciendo monerías y uno no lo ve tampoco. Uno está contando los pases que hace el equipo blanco. Bien. Entonces,
vinculado a trabajo de un profesor de educación física o entrenador, esto de que la atención tiene que ver con el punto de vista de la mente de uno sobre la realidad, que la realidad no está dada en sí misma, sino que tiene que ver con quién es aquel que la percibe. Y en esta percepción uno también selecciona aquello a lo que dirige su atención y por lo tanto que procesa como información, ¿sí? Entonces van a ver que respecto de un partido, unos van a decir, ¿te acordás cuando fulano de tal hizo? No, no se acuerda, no lo percibió, no le prestó atención, no sabe de qué está hablando, ¿sí? Porque esto es así. Esta construcción sobre la realidad se hace desde la mente propia. Bien, vamos ahora a ver un poquito entonces de la atención y la concentración en lo evolutivo, que va cambiando en lo evolutivo. Voy a compartir pantalla, y que sí es fundamental tener, es algo muy, muy breve y básico, pero es muy importante tenerlo en cuenta en el momento de dar clases. Bien, aquí está. Es un promedio de la capacidad de concentración de los niños según su edad, ¿sí? Es una media, significa que va a haber niños que van a poder concentrarse durante menos tiempo y otros que van a poder concentrarse durante más tiempo para cada franja etaria. Pero es un aproximado que es importante tenerlo en cuenta, porque van a ver que a los 3 años el promedio, digamos, es de 8 o 9 minutos, y a los 10 años va a ser de 30 a 40 minutos. Entonces es muy importante a la hora de llevar una propuesta a la clase tener en cuenta esto, porque con niños de 4 años vamos a tener que cambiar de actividades varias veces durante una clase, ¿sí? Y con niños de 10 años no, de pronto toda la clase puede consistir en una actividad que puede ser, por ejemplo, un partido de mini deporte, ¿sí? 10, 12 años. Entonces este cuadro es importante también tenerlo presente. Vamos a ver este pequeño aporte de este autor que se llama Mildred Parten, que también da cuenta desde su conceptualización de cómo estas cuestiones que hacen al desarrollo evolutivo se pueden observar en los diferentes tipos de juego, ¿sí? Entonces, el primer estadio del juego es el juego solitario, que va del nacimiento al primer año, y en el que el niño juega de forma autónoma y sin intentar conectarse con los demás, y juega fundamentalmente con su propio cuerpo, ¿sí? Con su movimiento. El juego paralelo entre el año y los 2 años, en que juega al lado de otros chicos, pero no comparten intenciones, no comparten la actividad. El juego asociativo entre los 2 y los 3 años, en que comparten materiales, pero no la intención del juego. Entonces, por ejemplo, si juegan con bloques, arman torres de bloques, pero cada uno arma la suya, ¿sí? Comparten el material, pero no la actividad. Y el juego cooperativo de los 3 años en adelante, en que el niño, además de compartir los materiales, comparte la intención en el juego, ¿sí? Entonces, si por ejemplo juegan con bloques, van a armar una casa juntos. Esto también es importante, porque cuando tenemos niños de 2, 3 años, podemos hacer esto de, bueno, pero tienen que compartir, bueno, pero vos le tenés que dar, vos, y si los dos quieren un mismo bloque para su casa, entonces, bueno, hay que negociarlo, y esto es difícil. Yo, de hecho, con mi nene a los 2, 3 años, por ejemplo, si venía un amiguito, dividía, ¿no? Y entonces, si había 10 caramelos, agarraba 2 tarritos y ponía 5 en cada uno, porque no existía esta posibilidad de darles el paquete entero y decir, bueno, coman la mitad cada uno o compártanlos, porque había un paquete y 2 niños. Entonces, a esta edad es importante también respetar esto y que tenga cada niño su espacio de juego y su posibilidad y sus materiales de juego, si bien juega en compañía de otros niños, pero todavía no puede compartir la intención del juego, ¿sí? Sería, por ejemplo, en los jardines se hacen los rincones de juego,
Entonces está el rincón de las muñecas, el rincón de los autitos, el rincón de los bloques, el rincón de los lápices, ¿sí? Y los nenes dibujan, pero cada uno dibuja lo suyo. Y en educación física, bueno, los circuitos, ya saben, a esta edad son muy buenos, porque con los mismos materiales, pero cada niño hace su actividad sin tener que coordinar una intención con los demás. Bien, esta es la bibliografía que vimos en esta clase y que tienen subida a la plataforma como apoyo de lectura de la clase de hoy. Y nos estaremos viendo en la tercera y última clase que van a tener conmigo, que es sobre realidad, institución y organización, y sobre Vygotsky con el concepto de zona de desarrollo próximo. Creo que eso es todo para la tercera clase, así que espero que me manden sus preguntas, sus dudas, sus aportes al foro de la plataforma y seguimos en contacto. Chao, chao.